Hola a todos, en esta sesión vamos a hacer unos comentarios sobre el tema de demanda agregada y me voy a referir prácticamente al capítulo 23 del libro de Samuelson que se llama Fluctuaciones económicas y teoría de la demanda agregada y al capítulo 10 del libro de Parkin Macroeconomía, el de Samuelson es el de economía, el capítulo 10 del libro de Parkin Macroeconomía que se llama Oferta y demanda agregadas. Bueno, el día de hoy nos toca hablar acerca de demanda agregada en general, además de la curva de demanda agregada, además de los componentes de la demanda agregada, de los desplazamientos de esta curva de demanda agregada y de por qué tiene una pendiente negativa. Entonces los comentarios van a girar alrededor de estos temas generales. En el caso de la demanda agregada como un fenómeno macro, a lo que nos estamos refiriendo es a una expansión o una extensión del concepto microeconómico de demanda. Si pensamos nosotros en demanda en el sentido microeconómico, pues nos encontramos con la idea de que algunas personas van a adquirir ciertas cantidades de algunos bienes a ciertos precios o que una persona va a adquirir cierta cantidad de cierto bien a cierto precio. Entonces, este deseo de las personas de comprar distintas cantidades de bienes a distintos precios, pues es a lo que llamamos cantidad demandada, que depende del precio. Y también existe una curva de demanda para el caso del consumidor o existe una curva de demanda microeconómica. ¿A qué se refiere? A que la persona va a reaccionar de distinta manera, de distintas maneras a distintos precios de los bienes que está comprando. Por ejemplo, si un cierto bien tiene un precio muy alto, pues la persona va a querer comprar cantidades pequeñas de este bien. Y si el bien tiene un precio bajo, pues la persona va a querer comprar cantidades altas de este bien. Entonces, si esta idea de microeconómica de demanda y de curva de demanda la extendemos al caso de la macroeconomía, pues terminamos con el fenómeno o con el concepto de la demanda agregada y de la curva de demanda agregada. ¿En qué consisten? Bueno, si hacemos la analogía con la demanda microeconómica y la curva de demanda microeconómica, pues lo que tenemos es que en la demanda agregada hablamos del total de las cantidades que todos los demandantes en la economía, es decir, las empresas, las familias, los gobiernos, van a querer comprar voluntariamente a determinado nivel de precios o reinando cierto nivel de precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda agregada se refiere a las compras que hacen todos los agentes económicos, las empresas, las familias y los gobiernos, todos juntos. Se diferencia entonces de la curva de demanda microeconómica porque en la curva de demanda microeconómica hablamos de la demanda de un bien que tal vez hace todo el mercado, pero hablamos de la demanda de un solo bien. Y aquí en la curva de demanda, o mejor dicho, en la demanda agregada como concepto macro, pues pensamos en las compras de todos los bienes que hacen todos los compradores, pueden ser familias, empresas o gobiernos, a distintos niveles de precios. Bien. Ahora, cuando hablamos de las compras, del total de las compras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues cuando pensamos en el total de los gastos que se hacen en la economía o el total de los productos que se están produciendo y vendiendo en la economía, pues esta totalidad o la suma de todos pues nos recuerda a la idea de PIB. Y si nosotros vemos la definición de demanda agregada por sus componentes, vamos a ver que es exactamente la misma cosa que alguna vez vimos con respecto de la composición del PIB por el lado de su demanda o del flujo de productos. Entonces, cuando hablamos de los componentes de la demanda agregada, pues nos estamos refiriendo a los mismos componentes del PIB por el lado del gasto o por el lado de su demanda o su utilización. Entonces hablamos aquí de consumo, de inversión, de gasto de gobierno y de exportaciones netas. Aquí estos son los componentes de la demanda agregada y a la vez, ya dijimos, son los componentes del PIB. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos o por qué es útil pensar en la demanda agregada? Pues
lo que vemos es que la demanda agregada nos da una idea del nivel de la actividad económica. Nosotros ya dijimos alguna vez que en el corto plazo, pues lo que causa las fluctuaciones en la actividad económica, pues es el lado de la demanda. En el corto plazo, cuando tenemos, bueno, una parte importante de las fluctuaciones económicas de corto plazo están ligadas con la demanda. También existen algunos determinantes o algunos fenómenos de oferta que afectan el nivel de actividad económica en el corto plazo, pero por lo general hablamos de cuestiones de demanda. Entonces, cuando la demanda agregada crece, pues lo que tenemos es que el nivel de la actividad económica también va a estar creciendo. Entonces aquí tenemos una relación estrecha entre el nivel de la demanda agregada y el nivel de la actividad económica. Y ya habíamos dicho desde el principio que el producto se considera como un objetivo de la macroeconomía, el PIB se considera como una variable muy relevante para medir el nivel de la actividad económica. A fin de cuentas nos interesa como sociedad que haya bienes y servicios disponibles para que las personas los puedan consumir. Entonces, ¿cuál es un indicador de esta disponibilidad de bienes? Pues bueno, el flujo de productos que año con año o trimestre por trimestre se están realizando. Entonces, la idea de PIB es muy importante en la macroeconomía y la idea de demanda agregada pues está muy relacionada con la idea de PIB. Entonces, de aquí la relevancia para hablar de demanda agregada. Pero específicamente, ¿cómo se comporta esta demanda agregada? Una forma en que nosotros podemos representar la demanda agregada es como una curva de demanda agregada. Y cuando hablamos de curva, pues ya estamos diciendo que va a haber distintas combinaciones. Si nos imaginamos una curva como una curva de demanda microeconómica, pues lo que vemos es que son muchas combinaciones de cantidades y de precios, cantidades demandadas y precios, que a la hora de unirlas, pues forman una curva de demanda. Y el comportamiento, o mejor dicho, la forma de la curva de demanda está dada por el comportamiento de los consumidores con respecto del precio del bien del que estamos hablando. Entonces, casi todos los productos todos los bienes y servicios podemos imaginarnos que tienen una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Esto que hay una relación inversa entre precios y cantidades demandadas de ese producto. Entonces, en el caso de la demanda agregada, de la curva de demanda agregada, pues nos imaginamos una curva microeconómica de demanda, pero así, con esteroides. ¿En qué sentido? En que estamos hablando no de un solo bien, no de la demanda de un solo bien, sino de todos los bienes que se están demandando en la economía. Y por lo tanto no hablamos de un solo precio, sino de todos los precios relevantes en la economía para la demanda de estos bienes. Entonces es como una versión así agrandada de la curva de demanda microeconómica. ¿Y a qué nos referimos específicamente? Pues la curva de demanda agregada se dibuja en el espacio conformado por, en el eje de las X, perdón, tenemos que se mide el nivel del PIB o el nivel de la producción real. Si nosotros ahorita recapitulamos lo que acabamos de decir, cuando pensamos en la demanda agregada, pues pensamos en la totalidad de los bienes que se están demandando, y esa totalidad de bienes demandados pues es una idea muy cercana a la idea de PIB o a la idea del flujo de productos que se están produciendo en cada periodo. Entonces, en este sentido, cuando dibujamos la curva de demanda agregada en el eje de las X, nosotros medimos el nivel del PIB real o el nivel del producto real. Entonces, eso es por un lado. En el lado del eje de las Y, vamos a tener que se está midiendo en una curva de demanda microeconómica. Lo que nos interesaría sería el precio del bien que estamos representando su curva de demanda. En el caso de la curva de demanda agregada, pues no tenemos el precio de un bien, sino tenemos la demanda de todo. Como tenemos la demanda de todos los bienes, pues nosotros tenemos que representar los precios de todos los bienes a la vez. ¿Y cómo se representan los precios de todos los bienes a la vez? Pues con lo que se llama un índice de precios. En el caso, y esto es relevante cuando hablábamos de inflación, y en el caso de México nosotros tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es una cuantificación, es una
versión o una perspectiva cuantitativa del nivel general de los precios, en el sentido de que mientras más alto sea el INPC, quiere decir que los precios en toda la economía mexicana, no algunas cosas nada más, sino todas las cosas que afectan, cuyos precios afectan a los consumidores, pues van a estar subiendo. Entonces, el INPC o los índices de precios al consumidor en general nos dan una idea de cómo van evolucionando todos los precios de la economía que en este caso los consumidores están enfrentando. Entonces, a la hora de querer medir todos los precios de todos los bienes, pues tenemos aquí al índice de precios al consumidor como una forma de expresar esta evolución en conjunto de los precios. Entonces, tenemos por el lado del eje de las X al nivel del PIB real, por el lado del eje de las Y tenemos al índice de precios, en México el INPC. Entonces, ¿qué quiere decir una curva de demanda agregada en este espacio? Bueno, pues la curva de demanda agregada lo que nos dice es, o lo que expresa es un conjunto de combinaciones de niveles de PIB real y niveles niveles de los precios en general, entonces medidos por el INPC en este caso, en caso de México. Entonces tenemos una relación entre nivel de precios y, por otro lado, nivel de PIB real. ¿Y cuál es aquí el argumento? Pues que cuando las personas vemos que la curva de demanda agregada también se representa con pendiente negativa, quiere decir que hay una relación inversa entre la cantidad en conjunto o las cantidades en conjunto de todos los bienes que estarían demandando todos los agentes económicos y el nivel general de los precios. ¿A qué nos referimos con esta lógica o por qué sucede así? Bueno, pues podemos señalar algunos argumentos. Quiere decir, eso se explica diciendo que el nivel de gasto real se reduce, el nivel de demanda de todos los bienes y servicios de todo que demandan todos los agentes económicos se reduce a medida que aumenta el nivel general de los precios. ¿Cuál es otra forma de ver esto? ¿Cómo podemos explicarlo de otra manera? Pues existen o podemos imaginarnos que hay a nivel de toda la economía una cosa que se llama el efecto riqueza y el efecto sustitución. Y esto se habla cuando normalmente se aborda el tema de los consumidores y del comportamiento del consumidor. ¿Qué quiere decir efecto riqueza, efecto sustitución y por qué se relacionan con la curva de demanda agregada? Bueno, el efecto riqueza quiere decir que cuando los precios son altos, el nivel de los precios es alto, quiere decir que el valor de nuestra riqueza, el valor de nuestros activos, digamos, o lo que nosotros tenemos como riqueza, va a ser comparativamente menor, su valor real va a ser comparativamente menor. Si mi riqueza consiste en un billete de 100 pesos y el nivel general de los precios está creciendo, mientras más alto sea el nivel general de los precios, pues voy a tener que con mi riqueza, con mi billete de 100 pesos, yo puedo comprar menos y menos y menos cosas. Entonces quiere decir que este efecto riqueza quiere decir que mientras más alto sea el nivel de los precios, general de los precios, pues las personas van a poder comprar menos cosas, van a poder demandar menos cosas con su riqueza que está fija. Y en el libro de Parkin, esto lo van a encontrar en el libro de Parkin, se habla acerca de que hay un efecto sustitución también. ¿En qué sentido? Esa es una idea un poquito rara, lo admito, pero la idea es que se sustituye el consumo presente por consumo futuro. Quiere decir que si el nivel general de los precios es muy alto ahorita, pues lo que vamos a hacer es consumir menos ahorita y consumir más en el futuro o ahorrar más para consumir en el futuro. Entonces, esta es la idea. Cuando el nivel de precios es más alto, el nivel de consumo presente se va a reducir, de tal manera que el nivel de gasto representado en toda la economía como la curva de demanda agregada, pues va a ser menor. Entonces, si nosotros pensamos en por qué tiene la curva de demanda agregada esta pendiente negativa, pues bueno, lo que indica
recapitulando, es que hay una relación inversa entre el nivel general de los precios y el nivel general de el nivel de los gastos que todos los demandantes en la economía van a querer hacer. Entonces, hay esta relación negativa. Quiere decir que si el índice de precios es bajo, pues las personas van a poder hacer gastos más altos, van a poder gastar más, van a poder o se van a sentir incentivados para gastar más. Si el nivel de precios es muy alto, pues las personas no van a poder gastar tanto, ya dijimos, a causa del efecto riqueza y también un poquito podemos pensar a causa del efecto sustitución. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de esta o cuáles son las fuerzas que afectan esta curva de demanda agregada? Pues para empezar, uno de los efectos o uno de los factores que lo afectan es el de claramente el nivel general de los precios, o mejor dicho, ¿cuáles son los factores que afectan a la demanda agregada representada? Esos factores se representan con la curva de demanda agregada. Pues bueno, el primer factor que afecta a la demanda agregada es el nivel general de los precios. Esto ya lo dijimos. Hay una relación inversa entre los niveles de gasto o los totales de gasto que van a querer hacer todos los agentes económicos en la economía nacional, o el nivel de producto que estos agentes económicos van a estar comprando voluntariamente, pues va a estar afectado para empezar por el nivel general de los precios. Esto ya lo dijimos. ¿Cómo se representa esto en la curva de demanda agregada? Bueno, si pasamos de una situación en donde el nivel general de los precios es alto a una situación en la que el nivel general de los precios es bajo, es más bajo, pues bueno, vamos a tener que el nivel de la demanda agregada va a pasar de un punto bajo a un punto alto. Entonces, cuando se reduce el nivel general de los precios, lo que tenemos es que la demanda agregada aumenta, la demanda agregada es mayor. Y esto se puede ver con la curva de la demanda agregada que ustedes pueden ver en el libro. Si vemos cómo cambia la situación entre un punto de la curva de la demanda y otro punto de la curva de la demanda agregada, pues bueno, lo que vemos es que hay un cambio en el nivel general de los precios y podemos pensar que esto lleva a que el total de gastos de todos los agentes económicos cambie, pero sobre la misma curva de demanda agregada. Ahora, ¿el nivel general de los precios es el único determinante de la curva de demanda agregada? No, también hay otros determinantes, hay otras fuerzas que afectan a la demanda agregada que, sin embargo, como la curva de demanda agregada es nada más de dos dimensiones, pues es difícil de poner en la misma curva como si se puede poner los efectos o representar los efectos del nivel general de los precios. Entonces, ¿cuáles son los otros determinantes de la demanda agregada? Podemos pensar que las expectativas de los agentes económicos son importantes. Podemos pensar que las variables de política macroeconómica o las políticas de las autoridades económicas también van a afectar la curva, mejor dicho, también van a afectar la demanda agregada y por lo tanto van a causar modificaciones en la curva de demanda agregada. Y también podemos pensar que la economía mundial o el nivel de la actividad económica en el resto del mundo también va a afectar el nivel de la demanda agregada. ¿En qué sentido? Esto último, bueno, pues como nosotros vimos al principio, uno de los componentes de la demanda agregada es justamente las exportaciones netas. Entonces, mientras más se demanden exportaciones del exterior, pues el nivel de la demanda agregada interna, nacional para nosotros, por ejemplo, va a ser mayor. Entonces, por eso es relevante el nivel de la actividad económica en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo se representa un cambio en estos otros determinantes de la demanda agregada que no son el nivel general de los precios? Pues la manera como se representan es con un desplazamiento de toda la curva de demanda agregada. Si ustedes lo ven en el libro de texto, pues lo que tenemos es que la curva de demanda agregada se desplaza, puede ser a la derecha cuando la demanda agregada crece. Por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? Cuando por alguna u otra razón los
agentes económicos quieren a los mismos niveles de precio de antes demandar mayores cantidades de bienes y servicios. O también la curva de demanda agregada se puede desplazar hacia la izquierda. ¿Y cómo se vería esto? Bueno, ¿o por qué sería esto? Bueno, porque por alguna u otra razón los agentes económicos van a querer gastar menos a los mismos niveles de precio o, visto de otra manera, van a querer o van a demandar menores cantidades de bienes y servicios a los mismos niveles de precio. Entonces, cómo pueden actuar los factores que ya mencionamos? Pues si nosotros nos imaginamos por ejemplo, las expectativas de los agentes económicos, pues si las personas esperan que, por ejemplo, en el próximo año la actividad económica sea mayor, si las personas esperan una mayor actividad económica el próximo año, pues actualmente, en la época actual, van a querer prepararse, por ejemplo, para ese nivel incrementado de la actividad económica, ¿no? Entonces, una empresa que se dedica al comercio al por menor, por ejemplo, va a adquirir stocks de mercancías, me imagino, o una empresa manufacturera que se dedica a la industria de la transformación, pues lo que va a hacer es tal vez comprar máquinas o construir bodegas, preparándose para el próximo año, digamos que va a haber un nivel de actividad económica mayor y por lo tanto se espera que las ventas de la empresa crezcan. Entonces las empresas pueden actuar, o los agentes económicos en general pueden actuar preparándose para lo que esperan que pase en el futuro y de esta manera la curva de demanda agregada se puede desplazar. Si esperan que el próximo año las cosas, el nivel de actividad económica sea mayor, pues van a intentar prepararse ahora y van a adquirir más stocks de mercancías por vender, más maquinaria, más bienes intermedios, van a, por lo tanto, en conjunto entre todos a comprar más bienes y servicios, a demandar cantidades mayores de bienes y servicios a los mismos niveles de precio de antes. Entonces, esa es una forma como puede actuar las expectativas y lo mismo pasaría en el caso contrario. Si las personas esperan que el próximo año sea malo, pues van a reducir sus gastos ahora, no a los mismos niveles de precio, van a decidir gastar menos porque no van a sentirse incentivados para gastar más y por lo tanto la curva de demanda agregada se puede desplazar a la izquierda. Una cosa importante que ya mencionamos es cómo afectan, o que ya apuntamos, es cómo afectan las medidas de política fiscal y política monetaria a la curva de la demanda agregada. Y para explicar estos efectos podemos mencionar algunos ejemplos específicos. Si partimos del lado fiscal, pues lo que sucede es que si nos enfocamos en política fiscal, por un lado, en la política de tasas impositivas, es decir, cómo la autoridad fiscal va a modificar las tasas de impuestos que cobra a los contribuyentes. O la otra forma de política fiscal pensamos que puede ser la política de gasto público, es decir, que la autoridad fiscal también decide o se toman decisiones a partir del Ejecutivo para que la autoridad fiscal decida gastar más o gastar menos. Entonces, si empezamos con este último punto del gasto público, pues vemos que cuando el gasto público aumenta, esto de por sí, como es un componente de la demanda agregada, pues el nivel de la demanda agregada va a ser mayor. Y el gasto público cuando crece, lo que hace es crear demanda para otros tipos de bienes. Entonces, o mejor dicho, cuando se ejerce el gasto público, este gasto tiene un efecto multiplicador en donde se genera demanda de otros bienes que no son necesariamente los relacionados directamente con el gasto público. Es decir, cuando el gobierno decide construir una carretera, pues se van a comprar materiales de construcción, se van a contratar servicios de maquinaria pesada, etcétera. Pero cuando los receptores de estos ingresos, a la hora de que el gobierno compra estas cosas, ejerza gastos a su vez, pues se van a comprar muchas otras cosas, se van a pagar salarios, se van a pagar los servicios de electricidad, no sé, las empresas van a pagar a sus proveedores, por ejemplo, y se va a desencadenar más gasto y luego cuando estos gastos se efectúen, lo van a recibir otras personas, se van a efectuar más gastos otra vez y la idea es que cuando crece el gasto público, pues la demanda agregada
podemos pensar que se desplaza. ¿Por qué se desplaza la demanda agregada y no vemos un movimiento a lo largo de la misma curva de demanda agregada? Bueno, porque aquello que causa un movimiento a lo largo de la misma curva de demanda agregada es un cambio en el nivel general de los precios. Todos los demás cambios que afectan a la demanda agregada, lo que van a hacer es desplazar la curva, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en el ejemplo de incrementar el gasto público, la demanda agregada se va a desplazar a la derecha. Pero ¿qué tal si el gobierno decide no gastar tanto o decide redistribuir su gasto? Tal vez quiere pagar más intereses financieros al extranjero, no sé, decide gastar menos internamente para gastar más de otra forma, pues lo que va a suceder es lo contrario, la demanda agregada se va a contraer o se va a desplazar hacia la izquierda, porque todo el proceso que describimos pues pasaría al revés, en el sentido de que no habría demanda por parte de las compras del gobierno y por tanto otras empresas dejarían también de tener sus ventas, de tal manera que el nivel total o el nivel agregado de la demanda pues se disminuiría y esto se refleja como un desplazamiento de la curva de demanda agregada pero hacia la izquierda. ¿Cómo actúa la política monetaria? Pues si nos enfocamos en el caso de la política monetaria en la política de tasas de interés o cómo la autoridad monetaria actúa para modificar ciertas tasas de interés directa o indirectamente, pues lo que vemos es que cuando la tasa de interés sube, el financiamiento se encarece, las empresas las familias también encuentran más difícil endeudarse o más caro endeudarse, por eso lo van a hacer menos. Y también si se endeudan menos, pues quiere decir que van a comprar menos cosas. O los hogares no se van a dejar de adquirir automóviles tal vez, o casas, o algunos bienes de consumo duradero, y las empresas van a dejar de adquirir maquinaria, van a dejar de construir o adquirir bodegas, van a dejar de adquirir equipo de transporte y por lo tanto la demanda agregada, ya vimos diferentes componentes, pues se va a reducir. Entonces, si la política monetaria se lleva hacia incrementar la tasa de interés, esto va a encarecer el financiamiento y va a desplazar la curva de demanda agregada a la izquierda. Ya decíamos, para empezar, la curva de demanda, o mejor dicho, la demanda agregada incluye a la inversión bruta. Entonces, el principal efecto, digamos, sería sobre la inversión, porque al encarecerse el financiamiento, pues la inversión de las empresas para adquirir nueva capacidad productiva, pues se va a contraer. Entonces, eso es lo que sucede. Las empresas estarían gastando menos, las familias también, y esto desplazaría la curva de demanda agregada hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que sucede en el caso contrario? Cuando la tasa de interés se reduce, pues lo que pasa es que si el sistema financiero responde a este esfuerzo del Banco Central, pues lo que va a suceder es que el financiamiento interno se va a abaratar, las empresas y familias van a endeudarse más y por lo tanto van a comprar más cosas, van a comprar más bienes de inversión las empresas, pero las familias más bienes de consumo, etcétera. Entonces lo que va a pasar es que la curva de demanda agregada se va a desplazar, pero esta vez a la derecha. Y una cosa parecida pasa con los efectos, ya lo mencionamos rápido, de la economía mundial o del nivel de actividad económica en el resto del mundo. Porque si ellos están creciendo, si la actividad económica está creciendo en el resto del mundo, pues esto va a generar demanda de importaciones. Es decir, productos que vengan de nuestro país, por ejemplo, que vayan hacia allá. Para nosotros son exportaciones, para ellos serían importaciones. Entonces, en la medida en que crezca más rápido la economía del resto del mundo, pues va a haber más demanda de exportaciones mexicanas, permaneciendo todo lo demás constante. No lo dije, pero sí es importante mencionarlo. La demanda agregada o la curva de demanda agregada representa las cantidades demandadas de bienes y servicios o el valor, digamos, de las cantidades demandadas de bienes y servicios por parte del público o por parte de todos los agentes económicos a distintos niveles de precio. Pero si dibujamos una curva de demanda agregada, pues estamos suponiendo que todo lo demás permanece constante, lo que en economía se llama el supuesto de ceteris paribus o la condición de ceteris paribus. Permaneciendo todo lo demás constante, cuando dibujamos una curva de demanda agregada, quiere decir que estamos representando ahí la relación entre el nivel de precios general de los precios y los distintos niveles
de gasto que o las distintas cantidades que los agentes económicos van a querer demandar. Entonces, cuando cambia de todo lo demás que no permanece constante, pues es cuando tenemos cambios en política económica, cuando tenemos cambios en el nivel de actividad económica en el resto del mundo, o cuando tenemos cambios, por ejemplo, en las expectativas de los agentes económicos. Entonces, ahí tenemos que la curva de demanda agregada pues ya no es válida la que existía antes y ahora se tiene que desplazar, se tiene que pensar en que existe otra relación entre nivel general de precios y cantidades demandadas o el valor del producto que demandan todos los agentes económicos de la economía. Entonces, aquí la idea es esa. Recapitulando lo que acabamos de mencionar, la demanda agregada como concepto guarda una relación estrecha con el concepto de PIB. Por lo tanto, hablar de demanda agregada es importante, particularmente en el corto plazo, porque las fluctuaciones del PIB y las fluctuaciones de la actividad económica en el corto plazo están muy relacionadas con la demanda agregada. Mientras más bienes y servicios se demanden en la economía, pues el PIB o la producción, digamos, va a ser tanto mayor. Entonces, por esa razón es importante pensar en la curva de demanda agregada. Y también vamos a ver que nos va a servir como un elemento que vamos a combinar con el de la oferta agregada, que nos va a permitir definir aquello que se llama el equilibrio macroeconómico, pero eso vendrá después. Ya dijimos que entonces los componentes del PIB que ya vimos antes, consumo, inversión bruta, gasto de gobierno, exportaciones netas, los podemos ver como los componentes de la demanda agregada. Y la demanda agregada se puede expresar como una curva de demanda agregada. Y esta curva lo que nos dice es que hay una relación inversa entre el nivel general de los precios y los distintos niveles de producto que todos los agentes económicos estarían demandando a cada uno de los niveles de precio. Entonces se parece mucho a una curva de demanda microeconómica, pero hablamos de todos los agentes económicos, de todos los productos de la economía y, por lo tanto, en el lado de los precios, de todos los precios a la vez o estamos considerando un nivel general de los precios o un índice de precios. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo cambia esta demanda agregada, cuáles son las causas que hacen que se modifique, pues ya vimos que aparte del nivel general de los precios que causa un movimiento a lo largo de la misma curva de demanda, también existen otros factores como las expectativas de los agentes, como la política económica, fiscal y monetaria y como el nivel de actividad económica en el resto del mundo, que todos estos factores, como son distintos del nivel general de precios, pues lo que van a hacer es no un desplazamiento, lo que van a causar es no un desplazamiento sobre la misma curva de demanda agregada, sino no un movimiento, perdón, sobre la misma curva de demanda agregada, sino un desplazamiento de toda la curva, ya sea a la derecha o a la izquierda, según el sentido del cambio en los componentes de la demanda agregada. Bueno, eso es lo que nos toca sobre el tema de demanda agregada y hasta la próxima. Bye bye.